¿Por qué? Matar a un perro loco es incluso una buena acción. No, matar a un hombre no está bien, es injusto. ¿Por qué injusto? Repitió el príncipe Andrés. Los hombres no pueden saber lo que es justo ni injusto. Los hombres andan perdidos y así seguirán siempre, sobre todo cuando se pongan a considerar lo que es justo o injusto. Lo injusto es lo que es perjudicial para un semejante, dijo Pedro, viendo con placer que por primera vez desde su llegada el príncipe Andrés se animaba y comenzaba a hablar de lo que le había llevado al estado en que se encontraba. ¿Y cómo se conoce lo que es perjudicial y dañino para un hombre? Preguntó. El daño, todos sabemos lo que entendemos por mal, dijo Pedro. Sí, todos lo conocemos, pero el mal que conozco por mí mismo no puedo hacerlo a ningún otro hombre, dijo el príncipe Andrés, enardeciéndose visiblemente y deseoso de expresar a Pedro sus nuevas ideas sobre las cosas. Hablaban en francés. En la vida conozco tan solo dos males verdaderos, el remordimiento y la enfermedad. No existe otro bien que la ausencia de estos males. He aquí toda mi sabiduría. Por el momento, el amor hacia los demás y el sacrificio, comenzó a decir Pedro, no puedo admitir tu parecer. Vivir tan solo para no hacer daño, para no arrepentirse es poco. Yo he vivido así, he vivido exclusivamente para mí y he malogrado mi vida. Ahora es cuando vivo, o por lo menos cuando procuro vivir para los demás, y es cuando comprendo toda la felicidad de la vida. No, no estoy de acuerdo contigo, y tú mismo no piensas como dices. El príncipe Andrés miró a Pedro en silencio y sonrió con ironía. Ahora verás a mi hermana, la princesa María. Con ella estarás de acuerdo. Quizás tengas razón, prosiguió después de una pausa, pero cada cual vive a su manera. Tú has vivido para ti y dices que estuviste a punto de estropear tu vida. Dices que no has conocido la felicidad hasta el momento en que has empezado a vivir para los demás. Pero yo he experimentado lo contrario. Yo he vivido para la gloria. ¿Qué es la gloria? Amaba a los demás, deseaba hacer algo por ellos. Así he vivido para mis semejantes, y no solo he estado a punto de estropear mi vida, sino que la he estropeado completamente. Pero desde que solo vivo para mí, me siento más tranquilo. ¿Cómo es posible vivir para uno mismo? Preguntó Pedro, enardeciéndose. ¿Y el hijo, y la hermana, y el padre? Todo eso es como decir yo mismo. Eso no es lo que entendemos por los demás. El amor al prójimo, como lo llamáis tú y mi hermana María, es la fuente principal del error y del mal. Nuestros semejantes son los campesinos de Kiev. ¿Quién tú quieres hacer el bien? Miró a Pedro con una sonrisa irónica y provocativa. Está bromeando, dijo Pedro enardeciéndose cada vez más. Qué mal, qué error puede haber en lo que he deseado. He hecho poco bien, pero siento el deseo de hacerlo y esto ya es algo. ¿Qué mal puede haber en unos hombres desgraciados, nuestros campesinos, hombres igual que nosotros, que viven y mueren sin otra concepción de Dios y de la verdad que los ritos y las oraciones insensatas que le enseñan, que la fe consoladora en la vida futura, en las recompensas, en los consuelos, que mueren sin asistencia, cuando tan fácil es socorrerles materialmente, y que tengan unos hospitales y unos asilos para la vejez? No es un bien sensible e indiscutible proporcionar un descanso a los campesinos, a sus mujeres y a sus hijos, que no reposan ni de día ni de noche. Sé que es poco, pero he hecho algo, y no solo no hay nada que pueda disuadirme de que he obrado bien, sino que nada me disuadirá de que tú piensas como yo. Lo esencial, estoy convencido de ello, es que el placer de hacer el bien es la única dicha de la vida. Desde luego, si la cuestión se plantea de esta manera, así es diferente, dijo el príncipe Andrés. Yo construyo una casa y planto un jardín y tú edificas hospitales. Las dos cosas pueden servir de entretenimiento, pero ¿qué es exactamente el bien? Deja que lo juzgue quien todo lo sabe, y no nosotros. Bueno, ¿quieres discutir? Adelante, pues. Se levantaron de la mesa y se sentaron bajo la galería que hacía las veces de balcón. Vaya, discutamos, comenzó el príncipe Andrés. Hablas de las escuelas y de la enseñanza, es decir, quieres sacar a los pobres, indicó un mujin que se quitó el gorro al pasar ante ellos, del estado bestial en que se encuentran y darles unas necesidades morales. A mi modo de ver, la única felicidad posible es la del animal, y tú les quieres privar de ella. Yo les envidio y tú quieres convertirles en seres semejantes a mí, pero sin darles mis recursos. Además, tú dices que
desea facilitarles el trabajo y sospecho que el trabajo físico es una necesidad para ellos, la condición misma de su existencia, como el pensamiento lo es para ti y para mí. Yo me acuesto a las 3 de la madrugada, se me ocurren algunas ideas y ya no puedo dormir. Me revuelvo, no duermo hasta la mañana, porque pienso y no me puedo dejar de pensar, igual que ellos no pueden dejar de labrar ni de cegar, pues si no lo hiciesen irían a la taberna y se pondrían enfermos. De la misma manera que yo no resistiría a su duro trabajo corporal y me moriría al cabo de una semana, ellos tampoco soportarían mi ociosidad física, engordarían y se morirían pronto. ¿Y qué más has dicho todavía? Ah, sí, los hospitales y las medicinas. Si uno de ellos se queda tullido, tú le cuidas y le curas. Vivirá enfermo durante 10 años y será una carga para todo el mundo. Más le vendría a morirse. Nacen otros y hay muchos. Si te doliese perder un trabajador todavía, yo lo miro así, pero tú al contrario lo miras por el lado del amor al prójimo y este no lo necesita. Además, ¿crees tú que la medicina ha curado nunca a nadie? Lo que hace es matar, concluyó frunciendo el entrecejo con ira y volviendo la cara. El príncipe Andrés expresaba estas ideas con tal claridad y precisión que se veía claramente que había reflexionado sobre ellas muchas veces y hablaba con el mismo entusiasmo de quien ha pasado mucho tiempo sin expresarlas. Su mirada se enardecía en proporción al pesimismo de sus razonamientos. Ah, es terrible, terrible, dijo Pedro. No comprendo cómo es posible vivir con estas ideas. También yo he pasado momentos así. No hace mucho, cuando viví en Moscú, pero caí en un estado de abatimiento tal que aquello ya no era vivir. Lo encontraba todo feo y malo. Y yo me consideraba peor que cualquier otra cosa. No comía, iba desasiado. Pues bien, ¿cómo es que tú... ¿Y por qué no deberíamos cuidarnos y asearnos? Eso no estaría bien. Al contrario, es preciso hacerse de la vida tan agradable como sea posible. Si vivo, no es culpa mía. Así que he de procurar vivir lo mejor que pueda hasta la muerte sin mortificar a nadie. Pero, ¿qué o quién se impulsa hacia estas ideas? ¿Quieres quedarte sentado sin comprender nada? Ah, la vida no nos deja tranquilos. Yo me contentaría con no hacer nada, pero por un lado la nobleza del país me ha hecho el honor de elegirme jefe y me ha costado mucho deshacerme de este cargo. No podían creer que yo pareciese de esa llaneza bonachona y minuciosa que hace falta para tales menesteres. Después he tenido que construir esta casa para tener un rincón donde poder estar tranquilo. Ahora es la milicia territorial. ¿Por qué no sirves en el ejército? Después de lo de Austerlitz, no, gracias, respondió el príncipe Andrés con actitud sombría. Prometí no servir en el ejército activo y no serviré. E incluso si Bonaparte estuviese aquí en Smolensk y amenazase Lysiagori, no entraría en el ejército ruso. Ahora reclutan la milicia y como mi padre es el jefe de la tercera región, la única manera de eludir el servicio es ayudarle. Así pues que sirve, sí, sirvo. Cayó un momento, pero ¿por qué sirves, pues? Ya verás, mi padre es uno de los hombres más notables de nuestro tiempo. Se va haciendo viejo. No es que sea malo, pero tiene un genio demasiado vivo. El hábito del poder ilimitado le hace terrible, sobre todo ahora, con las facultades de jefe de la milicia que el emperador le ha conferido. Hace 2 semanas, si llego a retrasarme un par de horas, hace ahorcar a un funcionario en Yuknovo. Sirvo porque, excepto yo, nadie tiene influencia cerca de mi padre y a veces le evito un remordimiento para toda la vida. Ah, ¿lo ves? Sí, pero esto no es como tú crees, prosiguió el príncipe Andrés. Yo no le deseaba ningún mal a ningún bien a este pícaro funcionario que había robado las botas de los milicianos y hasta me hubiera gustado que le ahorcasen, pero me compadecí de mi padre, es decir, de mí mismo. El príncipe Andrés se enardecía, sus ojos brillaban febrilmente mientras se esforzaba en demostrar a Pedro que en sus actos no había nunca el deseo de hacer el bien a los demás. Bueno, vaya, tú quieres redimir a los campesinos, bien está, pero no por ti, porque supongo que no has matado a nadie a latigazos ni has deportado a ninguno a la Siberia, y menos todavía por ellos. Y hasta te diría que si les azota y si les manda a Siberia, no es un mal para ellos. En la Siberia llevan una vida bestial,
Las heridas de la carne se cicatrizan y son tan felices como antes. Eso es necesario para los hombres que mueren moralmente, que se arrepienten, pero que ahogan el arrepentimiento y se envilecen por el hecho de tener la posibilidad de castigar, justa e injustamente. A esto les compadezco, y es por ello que quisiera emancipar a los demás. Tú quizás no has conocido a ninguno, pero yo he visto hombres de buenos sentimientos, educados en la tradición del poder ilimitado, a los que los años han vuelto más crueles y groseros, y lo saben y no pueden contenerse, y cada día son más desgraciados. El príncipe Andrés dijo esto con tal convicción que Pedro, a pesar suyo, pensó que aquellas ideas estaban inspiradas en su padre. No le contestó, he aquí a quien compadezco, a la dignidad humana, a la tranquilidad y a la pureza de conciencia, y no en sus espaldas y sus frentes, pues, por más que les azotes y le arrastres, siempre serán las mismas espaldas y las mismas frentes. No, y 1000 veces no seré nunca de esta opinión. Capítulo 12. Por la tarde el príncipe Andrés y Pedro se instalaron en la carretera y marcharon hacia Lisiagori. El príncipe Andrés de vez en cuando miraba a Pedro e interrumpía el silencio con palabras que demostraban su buen humor. Le iba enseñando los campos y le hablaba de los perfeccionamientos introducidos por él en los cultivos. Pedro, preocupado, contestaba tan solo con monosílabos y parecía sumergido en sus pensamientos. Pensaba que el príncipe Andrés era desgraciado, que vivía en un error, que no conocía la verdadera luz y que él debía ayudarle a iluminarle, levantar su espíritu. Pero cuando se preguntaba cómo debía hacerlo y qué debía decirle, comprendía que el príncipe Andrés, con una sola palabra, con un solo argumento, destruiría toda su doctrina y temía comenzar. Temía que alguien pudiese burlarse de aquello que para él era lo más sagrado y sustancial. No, ¿por qué piensas así? No debes tener esas ideas, dijo levantando la cabeza con la actitud de un buey que se apresta a embestir. ¿Sobre qué?, preguntó Volkonsky sorprendido. Sobre la vida, sobre el destino del hombre. Eso no es posible. Yo también he pensado como tú, pero he sido salvado. ¿Sabes por quién? Por la masonería. No te rías. La masonería no es ninguna secta religiosa de ritos, tal como creía. Es la expresión única, perfecta, de los lados eternos de la humanidad. Y como el príncipe Andrés, y contó al príncipe Andrés la masonería tal como él la entendía. Decía que la masonería es la doctrina de la igualdad, de la fraternidad, del amor. Solo nuestra santa fraternidad tiene un sentido real en la vida. Todo lo demás es solo sueño. Comprende, amigo mío, que fuera de esa unión todo es engaño y falsedad. Y estoy de acuerdo contigo en que para un hombre inteligente y de buenos sentimientos no hay otra solución que la tuya. Acabar la vida esforzándose en no perjudicar a los demás, pero adopta nuestras convicciones fundamentales, entra en nuestra fraternidad, déjate guiar y sentirás enseguida, tal como yo he sentido, que eres un eslabón de la cadena infinita cuyo comienzo desaparece en el cielo. El príncipe Andrés, silencioso, miraba ante sí, escuchando a Pedro. A menudo no le entendía bien a causa de los ruidos del carruaje y le hacía repetir algunos conceptos. Por el resplandor particular que se encendía en los ojos del príncipe y por su silencio, Pedro veía que sus palabras no se perdían, que el príncipe Andrés ni le interrumpía ni se burlaba de él. Habían llegado junto al río, que a causa de su crecida era preciso atravesar en barca, y mientras arreglaban el coche y los caballos, lo vadearon. El príncipe Andrés, apoyado sus codos en la banda, miraba en silencio las aguas que relucían bajo el sol poniente. —Y bien, ¿en qué estás pensando? —preguntó Pedro. —¿En qué pienso? Te escucho. Todo eso está muy bien. Tú dices, entra en nuestra fraternidad y te enseñaremos el fin de la vida, el destino del hombre y las leyes que gobiernan el mundo. Pero, ¿por qué lo sabes todo? ¿Por qué yo no sé ver lo que tú ves? Tú ves en la tierra el reino del bien, de la verdad, y yo no lo veo. Pedro le interrumpió. ¿Crees en la vida futura? ¿La vida futura?, repitió el príncipe Andrés. Pedro no le dejó tiempo de contestar porque apreció esta repetición como una negativa, tanto más cuanto que conocía el ateísmo que en otras ocasiones había exteriorizado el príncipe Andrés. Dices que en la tierra no ves el reino del bien y de la verdad. Yo tampoco lo veía,
y es imposible verlo si apreciamos nuestra vida como único fin, en la tierra. Precisamente en esta tierra no existe la verdad, pero en el mundo, en el conjunto del mundo, sí que existe el reino de la verdad. En este momento somos los hijos de la tierra y eternamente los hijos del mundo. ¿Acaso no siento en mi alma que formo parte de este conjunto, de este todo enorme y armonioso? Es que no siento que en esta innumerable cantidad de seres en los cuales se manifiesta la divinidad soy un anillo, un peldaño más entre los seres inferiores y los superiores. Si veo claramente que esta escala va desde inferiores a superiores, si veo claramente que esta escala va desde la planta al hombre, ¿por qué he de suponer que termina en mí y no va más lejos? Comprendo que no solamente no puedo desaparecer, porque en el mundo nada desaparece, sino que he sido y seré siempre. Comprendo que aparte de mí, sobre mí, viven los espíritus y que en este mundo reside la verdad. Sí, es la doctrina de Herbert, dijo el príncipe Andrés, pero no es esta doctrina lo que me convencerá. La vida y la muerte, eso sí que me atrae. El hecho de ver que una criatura amada, unida a ti, con la cual has sido culpable y espera justificarte, sufre de repente y se lamenta y deja de existir. ¿Por qué? Es imposible que no exista una respuesta. Yo creo que debe haber una. He aquí lo que me convence, lo que me ha convencido. Sí, pero no es igual que lo que digo yo, objetó Pedro. No, yo digo que no son las razones los que convencen de la necesidad de una vida futura, sino este hecho, cuando uno va por el mundo con alguien, tomados de la mano, y de pronto ese alguien desaparece. Allí, en la nada, tú te detienes ante el abismo y miras, y yo he mirado. Así pues, sabes que allí existe, que allí hay alguien, allí es la vida futura y ese alguien es Dios. El príncipe Andrés no contestó. La carretera y los caballos hacía rato que habían pasado el río y estaban dispuestos para proseguir la marcha. El sol se había puesto, casi la helada de la tarde cubría los aguazares cercanos, pero Pedro y Andrés, con gran extrañeza de los criados, de los cocheros y del barquero, no se movieron de la barca y conversaban. Si existen Dios y la vida futura, existen, pues, la virtud y la verdad, y la felicidad suprema del hombre consiste en aspirar a ellas. Es necesario vivir, creer que no vivimos únicamente como ahora en una reducida extensión de tierra, sino que vivimos y viviremos eternamente allí, en el todo. E indicó el cielo. El príncipe Andrés, de pie apoyado en la banda, escuchaba a Pedro y con la mirada fija contemplaba los reflejos del sol en el agua azul. Pedro cayó, reinaba una calma completa. Hacía rato que la barca estaba detenida en la orilla y solo las olas de la corriente chocaban contra el fondo con un débil chapoteo. Al príncipe Andrés le parecía que este rumor era el acompañamiento de las palabras de Pedro. Es verdad, cree. El príncipe suspiró y con la mirada resplandeciente, infantil, dulce, miró la cara de Pedro, encendida por el entusiasmo, siempre tímido ante su amigo, al que juzgaba tan superior a él. Sí, si fuese así, dijo, pero vámonos. Al salir de la barca miró el cielo que Pedro le mostraba y por primera vez después de Austerlitz vio el mismo cielo algo alto, infinito, que había visto cuando estaba rendido en el campo de batalla, algo dormido durante mucho tiempo, algo superior que había en él, despertó súbitamente, alegre y juvenil en su alma. Aquel sentimiento desapareció tan pronto como el príncipe recobró sus condiciones normales de vida. Pero sabía que no podía desplazar a su espíritu que vivía en él. Su entrevista con Pedro marcó para el príncipe Andrés la época a partir de la cual, a pesar de su propia vida exterior, había de iniciarse para él una nueva vida interior. Capítulo 13. Había anochecido cuando el príncipe Andrés y Pedro se detuvieron ante el portal de Ariciagori. Al llegar, el príncipe Andrés, con su sonrisa, hizo observar a Pedro el revuelo que se producía en la entrada de la casa. Una vieja encorvada, con un saco a la espalda, y un hombre desmedrado, vestido de negro y con una larga cabellera, huyeron por la puerta cochera al advertir el carruaje que se detenía. Dos mujeres se apresuraron a reunirse y los cuatro se volvieron hacia el coche, asustados, y desaparecieron por la escalera de servicio. Son los siervos de Dios que María acoge, dijo el príncipe Andrés. Han creído que era mi padre. Es la única cosa en que mi hermana no le obedece. Él ordena que se les eche y ella les da acogida. ¿Quiénes son esos siervos de Dios?, preguntó Pedro. El príncipe Andrés no tuvo tiempo de contestar. Los criados salían a su paso y le pedían noticias del viejo príncipe, dónde estaba y cuándo volvería.
El viejo príncipe estaba todavía en la ciudad y no tardaría en llegar. El príncipe Andrés condujo a Pedro a una habitación muy confortable y enseguida entró a ver al pequeño. Vamos a ver a mi hermano, dijo cuando volvió. Todavía no la he visto. Ahora está con los peregrinos. Ya verás tú. Estará toda avergonzada y podrás ver a esos hombres de Dios. Te aseguro que es curioso. ¿Quiénes son los siervos de Dios?, interrogó nuevamente Pedro. Ven, ya lo verás. La princesa María efectivamente se turbó y se quedó muy confusa cuando Pedro y Andrés entraron en su habitación, donde había una lámpara ante los íconos. En el diván, ante el samóvar, estaba sentado a su lado un muchacho de nariz y cabellos largos con hábito de monje. Cerca de ella, una vieja enjuta estaba sentada en una silla con una expresión dulce e infantil en su cara arrugada. ¿Por qué no me has hecho avisar?, exclamó la princesa en amable reconvención, poniéndose delante de los peregrinos como una trueca delante de sus polluelos. Muchas gracias por la visita. Estoy contenta de que haya venido, dijo a Pedro cuando éste le besó la mano. Le había conocido de niño y ahora su amistad con Andrés, la desgracia con su esposa y sobre todo su cara buena e ingenua le impresionaron infavorablemente. La princesa le miraba con los ojos resplandecientes y parecía decirle: te quiero mucho, pero hazme el favor de no reírte de los míos. Después de cambiar las primeras frases de saludo, se sentaron. Ah, Ivanushka, ¿también está aquí?, dijo el príncipe, designando con una sonrisa al peregrino joven. Andrés, exclamó la princesa con acento de súplica, tienes que saber que es una mujer, dijo el príncipe a Pedro. Andrés, por el amor de Dios, repitió la princesa María. Se veía claramente que las bromas del príncipe Andrés a costa de los peregrinos y la defensa que de ellos hacía la princesa María eran algo habitual entre los dos hermanos. Pero, mujer, si todavía tendrías que agradecerme que explique a Pedro tu amistad con ese muchacho, dijo el príncipe Andrés. ¿De veras?, exclamó Pedro con una seriedad que la princesa agradeció mucho y examinando a través de los lentes la cara de Ivanushka, el cual, comprendiendo que hablaban de él, les miraba con aire desconfiado. Era inútil que la princesa sufriese por los suyos, pues no estaban en absoluto intimidados. La vieja, con la vista baja, miraba de soslayo a los dos amigos. Había depositado la taza en el plato, dejando en él un terrón de azúcar desmochado, y se había sentado tranquila e inmóvil en su silla mientras esperaba a que volviesen a ofrecerle té. Ivanushka bebía en el plato y con unos ojos llenos de picardía femeninos miraba disimuladamente a los dos hombres. ¿Ha ido a Kiev?, preguntó el príncipe Andrés a la vieja. Fui por Navidad, padrecito. Por Navidad tuve la dicha de comulgar en el altar de las santas reliquias y ahora vengo de Koliatzin. Se ha producido un gran milagro. ¿Ivanushka iba contigo? No, yo voy sola. En Yoknovo nos hemos encontrado con Pelagüinushka, dijo Ivanushka, procurando hablar en voz baja. Pelagüinushka, interrumpió su compañera, quería contar lo que había visto. En Koliatzin, padrecito, ha habido un gran milagro. ¿Qué? ¿Más reliquias?, preguntó el príncipe Andrés. Déjala, Andrés, dijo la princesa María. No lo cuentes, Pelagüiska. ¿Cómo? ¿Por qué, madrecita? ¿Por qué no tenemos que contarlo? Yo le quiero, es muy bueno, es el protector que Dios me envía. Me dio 10 rublos, me acuerdo muy bien, cuando fui aquí. Kiruchka, que es un pobre idiota, un verdadero hombre de Dios que va siempre descalzo, lo mismo en verano que en invierno, me dijo: ¿por qué no vas a donde yo te dije? Ve a Koliatzin, donde hay una imagen milagrosa. Ha aparecido la Virgen Madre. Me despido de los santos y allá voy. Todos callaban, solamente hablaba la peregrina con voz monótona, respirando ruidosamente por la nariz. Llego y la gente me dice: ha habido un gran milagro, el santo sudor manaba de la mejilla de la Santa Madre Virgen. Bien, bien, ya lo contarás luego, exclamó la princesa María ruborizada. ¿Me permitís que le haga una pregunta?, dijo Pedro. ¿Y lo has visto tú misma? ¿Cómo, padrecito? Pues claro que lo he visto yo misma. El brillo reluce en la cara como el resplandor en el cielo y el sudor cae gota a gota de la mejilla de la Santa Virgen. Pero eso es una impostura, exclamó ingenuamente Pedro, que escuchaba a la peregrina con gran atención. Ah, padrecito, ¿qué dices?, exclamó asustada Pelagüiska, volviéndose hacia la princesa en demanda de auxilio. ¿Así engañáis a la gente?, insistió Pedro. Señor Jesucristo, murmuró la peregrina haciendo la señal de la cruz. No digas eso, padrecito. Un general que no tenía temor de Dios, un día los monjes mienten, y se quedó ciego en aquel mismo instante. En sueños vio a la Virgen de la
pitcher que se le acercaba y le decía: cree en mí, yo te curaré. Esto es la verdad, lo he visto yo con mis propios ojos. Le llevaron a la Virgen. El general se le acerca, cae de rodillas y le dice: curadme y os daré todo lo que el zar me ha concedido. Lo vi yo misma, salió una estrella como clavada en la imagen, y he aquí que el general empieza a recobrar la vista. Es un pecado hablar de esta manera, y Dios podía castigaros, concluyó la vieja dirigiéndose a Pedro en tono doctrinal. Y como entró la estrella en la imagen, preguntó Pedro: tal vez había ascendido a la Virgen a general, dijo sonriendo el príncipe Andrés. Pelaguishka palideció y batió palmas. Padre, padrecito, esto es un pecado. Tienes un hijo. Había comenzado a hablar muy sofocada, pero ahora estaba pálida. ¿Qué han dicho? Que Dios te perdone. Se persignó. Perdonadle, señor. Madrecita, ¿lo has oído? Dijo dirigiéndose a la princesa María. Se levantó y casi sollozando comenzó a arreglar su saco. Estaba visiblemente aterrorizada y avergonzada de haber recibido favores de una casa en la que podían decirse tales cosas, y lamentaba tener que renunciar a ellos en lo sucesivo. Pero qué gusto encontráis en ello. ¿Por qué habéis venido aquí? Murmuró la princesa María. No, Pelaguishka, lo he dicho en broma. Dijo Pedro: princesa, le juro a usted que no quería ofenderla. Lo dije sin mala intención. No haga usted caso, insistió sonriendo tímidamente, intentando reparar la falta. Ha sido culpa mía, lo reconozco. Ella ha querido contar lo que sabía y yo lo he tomado en broma. Pelaguishka se detuvo con desconfianza, pero en el rostro de Pedro había reflejado una tal sinceridad y arrepentimiento, y el príncipe Andrés miraba con tanta timidez a Pedro y a ella que poco a poco la vieja se calmó. Capítulo 14. La peregrina se tranquilizó y, reanudada la conversación, habló extensamente del padre Anfiloco, hombre de vida tan santa que su mano esparcía aroma de incienso. Habló de los monjes que había encontrado en su última peregrinación a Kiev, los cuales le habían dejado las llaves de los subterráneos, donde, comiendo tan solo una galleta, había permanecido durante 2 días seguidos en compañía de las santas reliquias. Rezas a una, luego rezas a la otra, duermes, luego vas a adorar, y hay un silencio tan profundo, madrecita, un tan dulce bienestar, que uno no siente deseo alguno de volver al mundo. Pedro la escuchaba atento y seriamente. El príncipe Andrés salió de la estancia. La princesa María le siguió y acompañó a Pedro a la sala y dejó a los peregrinos que tomasen solos el té. Es usted muy bueno, le dijo a la princesa. En buena fe que no quise ofenderla. Comprendo muy bien estos sentimientos y los aprecio en lo que valen. La princesa María le miró silenciosamente y sonrió con ternura. Hace mucho tiempo que le conozco a usted y le quiero como a un hermano, le dijo a ella. ¿Cómo ha encontrado usted a Andrés? Preguntó con vivacidad, sin darle tiempo a contestar a sus palabras amistosas. Este invierno está mejor de salud, pero por la primavera volvió a abrirse la herida y el médico le aconsejó que debía ir a cuidarse del extranjero. Moralmente me da mucho miedo. No puede hacer lo que nosotras, las mujeres. No tiene carácter para sufrir y llorar su congoja. No sabe desahogarse. Hoy está alegre y animado, pero es la presencia de usted lo que le ha avivado. Casi nunca está así. Si pudiéramos convencerle de que marchase al extranjero, necesita actividad y esta vida regular, sosegada, le pierde. Los demás no lo advierten, pero yo sí me doy cuenta de ello. A las 10 los criados corrieron hacia la puerta al oír los cascabeles del coche del viejo príncipe. El príncipe Andrés y Pedro acudieron también al portal. ¿Quién es?, preguntó el viejo príncipe al bajar del carruaje y advertir la presencia de Pedro. Ah, me alegro mucho. Dame un abrazo, dijo al reconocerle. El viejo príncipe estaba de buen humor e hizo una excelente acogida a Pedro. Antes de cenar, el príncipe Andrés volvió al despacho de su padre y lo encontró enardecido discutiendo con Pedro. Este trataba de demostrar que llegaría un tiempo en que no habría guerras. El viejo príncipe se burlaba, pero discutía sin enojarse. Saca la sangre de las venas, inyéctales agua y entonces se habrán acabado las guerras. Habladurías de mujeres, dijo golpeando amistosamente la espalda de Pedro. Luego se acercó a la mesa donde el príncipe Andrés, que evidentemente no quería mezclarse en la conversación, hojeaba los papeles que su padre había traído de la ciudad. El viejo príncipe se le acercó para hablarle de diversos asuntos. El representante de la nobleza, el conde Rostov, no ha proporcionado ni la mitad de los hombres. Ha venido a verme y quería invitarme a comer. Buena comida he tenido. Toma, mira esto.
Bueno, querido, continuó el príncipe Nicolás Andreevich, dirigiéndose a su hijo, mientras golpeaba amistosamente la espalda de Pedro. Tu amigo es un excelente muchacho, me gusta mucho, me agrada. Hay personas que hablan muy juiciosamente, pero uno no siente interés alguno en escucharles. Él dice tonterías y me enardece. A mí, que soy un viejo. Vaya, dejadme, tal vez baje a cenar con vosotros. Volveremos a discutir. Trata bien a mi tonta, la princesa María, gritó a Pedro desde la puerta. En Lisiagori Pedro no apreció hasta aquellos momentos toda la fuerza y todo el encanto de su amistad con el príncipe Andrés. Este encanto se exteriorizaba más en el trato con la familia del príncipe que en sus relaciones con éste. Pedro experimentó la misma sensación, a pesar de que apenas les conocía, que si hubiese sido una antigua amistad del viejo y severo príncipe y de la dulce y tímida princesa María. Todos le querían ya, no solamente la princesa María, seducida por su amabilidad con la peregrina, le miraba con ojos cariñosos, sino que incluso el pequeño príncipe Nicolás, como le llamaba su abuelo, sonreía a Pedro y quería que le tomase en brazos. Mientras hablaba con el viejo príncipe Miguel Ivanovich y la señorita Bourrien le miraban con alegre sonrisa. El príncipe bajó a cenar, evidentemente lo hacía por Pedro. Durante los 2 días que Pedro pasó en Lisiagori, le trató muy afectuosamente y le invitó a pasar algunos ratos en su gabinete. Cuando Pedro se hubo marchado, todos los miembros de la familia se encontraron reunidos hablando de él, como ocurre siempre después de la partida de un forastero, y cosa extraña, todos hablaban bien de él. Capítulo 15. Cuando Rostov se incorporó al servicio, sintió por primera vez cuán fuertes eran los lazos que le unían a Denisov y a todo el regimiento. Al acercarse a su unidad experimentó el mismo sentimiento que sintió al acercarse a su casa de la calle Povarskaya, cuando percibió al primer Usan con el uniforme desabrochado, cuando reconoció al rubio de Menkiev y vio al grupo de caballos moteados. Cuando la brushka gritó alegremente a su alrededor, Rostov sintió la misma emoción que cuando su madre, su padre y sus hermanos le abrazaron y lágrimas de gozo le ahogaban y le impedían el uso de la palabra. El regimiento era también una casa, y una casa agradable y querida como la de los padres. Después de presentarse al jefe del regimiento, de haber recibido su antiguo escuadrón, de haber entrado en servicio y de haber ido por el forraje, después de haberse vuelto a meter en los pequeños intereses del regimiento, cuando se sintió privado de la libertad y se hubo fundido en un cuadro estrecho e inmutable, Rostov experimentó aquel mismo sosiego que sentía bajo el techo paterno, aquella misma seguridad y aquella misma conciencia de encontrarse en su puesto como en familia. No existía allí aquel desorden de la vida libre, donde no se sentía en su elemento y se equivocaba en sus apreciaciones. Allí no estaba Sonia, con la que le convenía no explicarse. No era posible ir allá o dejar de ir. No existía la posibilidad de ocupar las 24 horas del día de diferente manera. No había aquella multitud de hombres que eran todos igualmente indiferentes. No existían aquellas relaciones de dinero imprecisas con su padre. No existía el recuerdo de la pérdida terrible con Dolokov. Allí, en el regimiento, todo era sencillo y claro. Todo estaba repartido en 2 secciones desiguales. Por un lado, nuestro regimiento de Pavlograd. Por el otro lado, lo que no era esto. Y nadie tenía nada que ver con los demás. En el regimiento todo era conocido. Quién era el teniente, quién era el capitán, quién era bueno, quién malo y especialmente quién era un buen camarada y quién no lo era. El cantinero abre crédito. Cada 4 meses se recibe la paga. No se puede inventar ni escoger. Es preciso abstenerse de lo que uno juzga malo en el regimiento de Pavlograd. Le mandan a uno, es preciso cumplir lo que se ordena, neta y claramente, y todo marcha bien. Cuando Rostov volvió a encontrarse en aquellas condiciones de la vida del regimiento, sintió una satisfacción, un placer semejante al que experimenta un hombre cansado cuando se sumerge en el reposo. La vida del regimiento era a Rostov tanto más agradable cuanto que después de la pérdida con Dolokov, acción que a pesar de todos los consuelos de la familia no podía perdonarse, se decidía a volver al servicio, no como antes, sino para borrar aquella falta, sirviendo bien y siendo bueno y admirado por sus camaradas y sus jefes, es decir, siendo un hombre honrado, cosa extraordinariamente difícil en el mundo y que era muy fácil en el regimiento.
Rostov, después de aquella pérdida en el juego, había decidido pagar en 5 años su deuda con sus padres. Le mandaban 10.000 rublos al año y decidió no gastar más que 2.000 y destinar el resto al pago de la deuda. Bueno, nuestro ejército, después de muchas retiradas, ataques y batallas en Pulchuk y Previsible, se encontró cerca de Bertanstein. Se esperaba la llegada del emperador y el comienzo de una nueva campaña. El regimiento de Pavlograd, que se encontraba en aquella parte del ejército que había hecho la campaña de 1805, había marchado a Rusia a completar sus cuadros y llegó tarde para las primeras operaciones de la campaña. No había estado en Pulchuk ni en Previsible y durante la segunda mitad de la campaña, al incorporarse al ejército activo, se había reunido al destacamento de Platov. El destacamento obraba independientemente del ejército. El regimiento de Pavlograd había sostenido escaramuzas con el enemigo, había hecho prisioneros, incluso una vez se había apoderado del equipaje del mariscal Oudinot. Pero en mes de abril el regimiento permaneció inactivo durante algunas semanas en un pueblo alemán abandonado y completamente saqueado. Era la época del deshielo, había barro, hacía frío, el hielo del río se había quebrado y las carreteras estaban intransitables. Hacía algunos días que hombres y animales estaban sin provisiones, como que el avituallamiento se había hecho imposible. Los hombres se dispersaban por los pueblos deshabitados, abandonados, para buscar papas e incluso habían logrado encontrar algunas. Los habitantes habían huido comiéndoselo todo. Los que no huyeron eran peores que mendigos y en sus casas nada quedaba que pudiese ser robado, hasta el punto que los mismos soldados, poco inclinados a la compasión, en lugar de quitarles algo, le daban lo que tenían. El regimiento de Pavlograd no había tenido en aquellas acciones más que 2 heridos, pero el hambre y las enfermedades habían ocasionado la pérdida de casi la mitad de sus efectivos. En los hospitales la mortalidad era tan crecida que los soldados enfermos de fiebre o inflamaciones producidas por la mala alimentación preferían prestar servicio, por mucho que sufriesen, arrastrándose por las filas antes que ir al hospital. Al principio de la primavera, los soldados descubrieron una planta que semejaba al espárrago. No se sabe por qué la bautizaron con el nombre de raíz dulce de María. A pesar de que era muy amarga, se diseminaban por los campos y los prados para buscar aquella raíz. La arrancaban sirviéndose de los sables y se la comían, a pesar de la prohibición de comer aquella planta nociva. Durante la primavera, una nueva enfermedad diezmó las tropas, hinchazón de los brazos, las piernas y la cara, que los médicos atribuyeron a aquella planta. No obstante, a pesar de la prohibición, los soldados de Pavlograd, pertenecientes al escuadrón de Denisov, comían aquella planta, pues hacía 2 semanas que las últimas galletas estaban racionadas a media libra por hombre. Las papas llegadas en el último convoy estaban endurecidas por el hielo. Hacía 2 semanas que los caballos tenían que comer la paja de los tejados de las casas y estaban horriblemente flacos y llenos de llagas. A pesar de esta miseria, los soldados y oficiales vivían como siempre, pálidos, con las caras hinchadas y los uniformes harapientos. Los húsares hacían la limpieza, almohazaban los caballos, trajinaban la paja e iban a buscar el rancho, del que volvían hambrientos, bromeando y burlándose de aquella basofia insuficiente y de su hambre. Ahora, como siempre, durante las horas francas de servicio, los soldados encendían hogueras, fumaban o escuchaban relatos de guerra de los tiempos de Potemkin y Suvarov, a los embustes del pícaro Alyosha o del sacristán Mikolka. También los oficiales, como de costumbre, vivían de 2 en 2 o de 3 en 3, en casas sin techo, medio derruidas. Los superiores se preocupaban por la adquisición de paja y papas. Los inferiores, como siempre, o jugaban a las cartas, no había provisiones, pero corría mucho dinero, o a otros juegos inocentes, baica o bolos. Se hablaba poco de la marcha de los acontecimientos, sea porque nada se sabía de cierto, tal vez porque se intuía que en general la campaña no marchaba bien. Rostov vivía con Denisov, igual que antes, y su amistad desde su incorporación se había hecho todavía más íntima. Denisov no hablaba nunca de la familia de Rostov, pero por el tiempo afecto que el comandante demostraba a su oficial, Rostov corregía que el amor del viejo húsar por Natalia no era extraño a las efusivas demostraciones de amistad de que era objeto.
Era bien patente que Denisov se esforzaba por ahorrar peligro a Rostov, le preservaba y después de cada acción le saludaba con una alegría particular al verle sano y salvo. En una de aquellas expediciones a un pueblo abandonado y saqueado, donde habían ido a proveerse, Rostov encontró a la familia de un viejo polaco con su hija y un niño de pecho. Iba con las ropas desgarradas, se morían de hambre y no sabían cómo arreglárselas para marchar. Rostov se los llevó al pueblo donde estaban de guarnición y los tuvo en su casa durante unas cuantas semanas, esperando que el anciano se restableciera. Un compañero de Rostov, hablando de mujeres, comenzó a burlarse de él diciéndose que era el más avispado de todos y que no sería ningún pecado que presentase a sus compañeros a la muchacha polaca que había recogido. Rostov se ofendió por esta broma y acalorándose dijo palabras tan desagradables al oficial que Denisov tuvo mucho trabajo para evitar un duelo. Cuando el oficial se retiró, Denisov, que desconocía cuáles fuesen las relaciones de Rostov con la polaca, le amonestó por las palabras que había dicho. Rostov contestó: ¿qué quieres? Para mí es una hermana, y no puedes imaginarte cómo me he sentido ofendido porque... Denisov le dio una palmadita en el hombro y empezó a pasear a grandes pasos por la sala sin mirarle, tal como solía hacer con los momentos de emoción. Ah, qué diablos de gente son los Rostov, murmuró, y Rostov descubrió algunas lágrimas en los ojos de Denisov. Capítulo 16. En el mes de abril, las tropas se enardecieron con la noticia de la llegada del emperador. Rostov no había podido asistir a la revista pasada por el soberano en Barsteinstein, porque el regimiento de Pavlograd vivaqueaba en las avanzadas, lejos, más allá de Barsteinstein. Denisov y Rostov ocupaban una barraca cubierta de ramas y musgo que los soldados habían construido. Aquella barraca estaba construida de la siguiente manera, muy en uso entonces. Habían excavado una fosa de 1 metro de ancho y por 1,5 de profundidad y 2,5 de largo, aproximadamente. En uno de los extremos había unos escalones que servían de entrada. El foso hacía las veces de habitación, y en las de los distinguidos, como el comandante del escuadrón, había en el extremo opuesto a los escalones unas tablas sostenidas por caballetes, formando una mesa. A los lados de la fosa la tierra había sido rebajada de manera que formaba un rellano que servía de lecho y de diván. El techo estaba construido de modo que un hombre podía estar de pie en medio de la estancia y los lechos servían de banco cuando había que ponerse a la mesa. En la barraca de Denisov, que vivía lujosamente porque sus soldados le querían, había unas tablas en el techo a las cuales se había ajustado un vidrio. Cuando hacía frío, llevaban a los peldaños. Denisov calificaba esta parte de la barraca de antecámara, unas brasas de la hoguera de los soldados puestas en una plancha en forma de cazuela, y entonces la habitación se caldeaba de tal manera que los oficiales, siempre muy numerosos en la barraca de Denisov, tenían que ponerse en manga de camisa. Durante el mes de abril, Rostov estaba de servicio. A las 8 de la mañana, al entrar en la barraca, después de una noche sin dormir, ordenó que le trajesen unas cuantas brasas, se mudó la ropa interior, empapada de lluvia, rezó, tomó el té, se calentó, arregló sus enseres a un extremo de la mesa y con la cara encendida y en manga de camisa, se tendió con las manos debajo de la cabeza. Pensaba con alegría que pronto recibiría un ascenso a raíz de la última operación de reconocimiento llevada a cabo por él, y esperaba a Denisov, que había salido. Tenía ganas de charlar con su amigo. Detrás de la barraca se oyeron los gritos violentos de Denisov, que evidentemente estaba en el colmo de su furor. Rostov se acercó a la ventana para ver quién hablaba y vio al sargento Topenchenko. Te he dicho que no le dejases comer esta raíz, gritaba Denisov. Yo mismo he visto a alguien que se la llevaba. Yo he dado las órdenes, excelencia, pero ellos no quieren obedecerlas, contestó el sargento. Rostov volvió a echarse, pensando con alegría. Bueno, que digan lo que dijeran, yo he hecho ya mi trabajo y voy a dormir. Es admirable lo bien que se está. A través del muro oía que además del sargento también hablaba la Brushka, el pícaro criado de Denisov. La Brushka le hablaba de unos carros de galletas y de unos bueyes que habían visto cuando iba a buscar las provisiones. Detrás de la barraca se oyeron de nuevo los gritos más lejanos de Denisov y del comandante. A caballo la segunda compañía. ¿A dónde iban?, pensó Rostov. Transcurridos 5 minutos, entró Denisov en la barraca, se encaramó en la cama con las botas sucias, fumó una pipa, lo revolvió todo, tomó el látigo y el sable y se dispuso a salir de la barraca. A la pregunta que le dirigió Rostov para saber a dónde iba, le contestó vagamente y con mal humor que salía para resolver cierto asunto.
Que Dios y el emperador me juzguen, dijo, saliendo afuera. Rostov oyó desde la barraca las pisadas de muchos caballos en el fango. Rostov no se preocupaba de dónde habría ido Denisov. Cuando se hubo calentado, se durmió y no salió de la barraca hasta tarde. Denisov todavía no había vuelto. Hacía muy buen tiempo. Cerca de la barraca vecina, varios oficiales y un alférez jugaban a la zbaika, clavando los bolos en la tierra húmedo y cenagosa. Rostov se reunió con ellos. A mitad del juego, los oficiales divisaron unas carretas que se acercaban a donde estaban. Unos 15 húsares montados en escuadra y los caballos les seguían. La carreta, guiada por húsares, se acercaban a la compañía y un enjambre de húsares la rodeaban. Vaya, Denisov, que estaba tan triste, ya estará satisfecho. Las provisiones están aquí, dijo Rostov. Es verdad, replicaron los oficiales. Los soldados estaban contentos. Denisov seguía algo apartado, hablando con dos oficiales de infantería. Rostov salió a su encuentro. Ya le he prevenido, capitán, objetó un oficial bajo de estatura, enjuto, visiblemente enojado. Y yo ya le he dicho que no le devolveré nada, replicó Denisov. Usted responde de ello, capitán. Esto es bandolerismo, quitar los convoyes a las propias tropas. Nuestra gente hace más de 2 horas que no come, 2 días que no come. Y la nuestra hace 2 semanas que está en ayunas, contestó Denisov. Esto es bandolerismo, señor, y usted responderá de ello, repitió el oficial de infantería levantando la voz. Pero vamos a ver, ¿qué quiere?, gritó Denisov acalorándose. Soy yo y no usted quien responde de ello, y no murmuren mucho por ahí. De lo contrario, no respondo de lo que pudiera pasar. March, gritó a los oficiales. Bien, eso es robar y yo les enseñaré, gritó el pequeño oficial sin intimidarse y sin moverse. Id al diablo, march, y deprisa, y Denisov dirigió el caballo hacia el oficial. Bueno, exclamó el oficial en un tono de amenaza, y girando su caballo se dejó al trote. Huye deprisa, que te persiguen, le gritó Denisov. Esta era la peor injuria que un oficial de caballería pudiese dirigir a la infantería. Denisov se acercó a Rostov riendo grandes carcajadas. Lo he quitado a la infantería, les he tomado el convoy a la fuerza, dijo. Mis hombres no tenían que morirse de hambre. Los carros que se acercaban iban destinados a los regimientos de infantería, pero, informado por la brusca que el convoy iba sin escolta, Denisov con sus húsares se había apoderado de él por la violencia. Al día siguiente, el comandante del regimiento hizo llamar a Denisov y le dijo, poniéndose las manos con los dedos abiertos ante los ojos, yo no he visto nada, ni nada sé de este negocio, pero para mí no ha pasado nada, pero le aconsejo a usted que vaya al Estado Mayor, allá abajo, a la dirección de abastecimientos y lo arregle. Si es posible, firme un recibo de todo. De otra forma, se cargaría en la cuenta del regimiento de infantería. De ello podría derivarse una cuestión que tendría un final desagradable. Denisov marchó directamente al Estado Mayor con el sincero deseo de seguir el consejo del comandante. Por la tarde volvió a la barrica en tal estado que Rostov nunca había visto a su amigo de aquella manera. Denisov no podía hablar, se ahogaba. Cuando Rostov le preguntó qué tenía, con voz bronca y débil no hizo sino proferir invectivas, amenazas incomprensibles. Inquieto por el estado de Denisov, Rostov le aconsejó que se desnudara, bebiese agua y mandase a buscar al médico. Juzgarme a mí por bandidaje. Ah, dame más agua, que me juzguen, pero le mataré a latigazos y lo diré al emperador. Dame hielo, le añadió. El médico del regimiento declaró que era necesaria una sangría. Un plato de sangre negruzca salió del brazo de Denisov y hasta entonces no estuvo en condiciones de poder explicar lo que había pasado. Llego, ¿dónde está el jefe? Me lo dicen. ¿No quiere esperar? He recorrido 30 versos y estoy de servicio y no puedo perder el tiempo. Anuncia, bien. Viene el jefe de estos ladrones. Ha intentado detenerme. Esto es un latrocinio. El ladrón no es el que toma las provisiones para darlas a sus hombres, sino el que roba para metérselas en el bolsillo. ¿No quiere usted callar? Pues, bien, vaya a firmar el despacho del comisario y la cuestión seguirá la vía jerárquica. Voy a ver al comisario. Me presento ante su mesa. ¿Quién hay? Figúrate, el que no mata de hambre, gritó Denisov, dando sobre la mesa un golpe tan fuerte que su brazo enfermo, que con un poco más la hunde. El vaso que estaba encima de ella saltó y rodó sobre la mesa. Telianín, es decir, que eres tú quien nos hace ayunar. 1, 2, pis, paf, en mitad de las narices. Le toqué de lleno, y le hice caer debajo de la mesa. Bien cobrado la cuenta.
gritó Denisov mostrando sus blancos dientes amenazadores bajo su bigote negro. Si me dejan, le mato. —¿Pero por qué gritas? —exclamó Rostov. —¿Ves? Ya vuelve a manar la sangre. Aguarda que te vendaré de nuevo. Le vendaron y le metieron en la cama. A la mañana siguiente se despertó tranquilo y alegre, pero al mediodía el ayudante de campo del regimiento entró en la barraca con continente contrariado y excusándose entregó un pliego al mayor Denisov de parte del comandante del regimiento. Se le hacían preguntas referentes a la cuestión del día anterior. El ayudante expresó que el asunto tomaba un mal cariz, que se había nombrado una comisión investigadora y que, dada la severidad que actualmente se ejercía sobre la rapiña y la indisciplina, en el caso más afortunado el asunto podría acabar con la degradación. La cuestión por parte de los oficiales ofendidos se planteaba así. Después de haberse apoderado del convoy, el mayor Denisov se había presentado borracho al jefe de abastecimientos y sin provocación alguna por su parte le había apostrofado de ladrón y le había agredido a golpes. Luego había entrado en la oficina y había pegado a 2 funcionarios y roto el brazo a otro. Respondiendo a las preguntas de Rostov, Denisov admitió riendo que quería recordar que otro individuo había intervenido en la trifulca, pero que todo ello carecía de importancia, que no había ningún consejo de guerra y que si los cobardes osaban ponerle la mano encima, ya les contestaría de forma que no lo olvidasen. Denisov hablaba con displicencia, pero Rostov le conocía lo bastante para dejar de advertir que en el fondo de su alma, aunque lo ocultase a los demás, tenía miedo del consejo de guerra y se inquietaba por aquella cuestión que podía tener consecuencias muy desagradables. Cada día llegaban papeles con preguntas para el Consejo de Guerra y el 1 de mayo Denisov recibió la orden de hacer entrega a un oficial superior del mando del escuadrón y de presentarse al Estado Mayor de la división para explicarse sobre los hechos de los cuales era culpable acerca de la comisaría de abastecimientos. El día anterior, Platov efectuó un reconocimiento con 2 regimientos de cosacos y 2 escuadrones de húsares. Denisov, como siempre, se había puesto en primera línea y mostró gran valor. Una bala de los tiradores franceses le rozó el muslo. En cualquier otra ocasión, tal vez no hubiese abandonado el regimiento por una herida tan ligera, pero en aquel momento la aprovechó para no comparecer ante el Estado Mayor y marchó al hospital. Capítulo 17. En el mes de junio se libró la batalla de Firdeland, en la cual no participó el regimiento de Pavlograd. Un armisticio siguió a la batalla. Rostov, al cual le era muy penosa la ausencia de su amigo, del que no tenía noticia alguna y estaba intranquilo por el curso del asunto y por la herida, aprovechó el armisticio para pedir permiso para ir al hospital e informarse del estado de Denisov. El hospital estaba emplazado en una aldea prusiana sacada por 2 veces por las tropas rusas y francesas, precisamente porque era el verano y hacía tan buen tiempo. Aquella aldea con los tejados y las cercas hundidas, las calles sucias, los habitantes andrajosos y los soldados borrachos y los enfermos que allí se acumulaban, tenía un aspecto particularmente asqueroso. El hospital estaba instalado en una casa de piedra con las ventanas cerradas y la verja del corral casi destruida. Algunos soldados, pálidos, hinchados, vendados, se levantaban de sus asientos para acudir a donde daba el sol. Tan pronto Rostov llegó a la puerta de la casa, fue atacado por el hedor a podredumbre y al hospital. Por la escalera encontró un médico militar ruso con el cigarro en los labios. «Yo no puedo partirme en 4 pedazos», decía el médico. «Ven esta noche a casa de Makar Alexievich y allí estaré». El enfermero le preguntó todavía algo más. «Haz lo que te parezca, es igual». El médico advirtió a Rostov que subía la escalera. «¿Qué le trae por aquí, excelencia?», preguntó. «¿A qué viene usted? Si una bala no le ha tocado, ¿quiere que sea el tifus? Aquí, querido padrecito, es la casa de los apestados». «¿Por qué?», preguntó Rostov. «El tifus, quien entra aquí es hombre muerto. Tan solo nosotros 2, yo y Makiev, el enfermero, pasamos por aquí. 5 compañeros míos, médicos, han dejado aquí sus huesos. Cuando llega alguno nuevo, al cabo de una semana, ya está listo», dijo el doctor con evidente satisfacción. «Han invitado a médicos prusianos, pero a nuestros aliados no les gusta esto». Rostov le explicó que deseaba ver al mayor de húsares Denisov. «¿Denisov? No sé nada de eso. Considere usted que tengo 3 hospitales para mí solo, más de 400 enfermos. Tenemos que agradecer todavía a las caritativas damas prusianas que nos mandan café y compresas. Si no, estaríamos perdidos. 400 y no cesan de mandarme más todavía». «¿No son 400?
preguntó al enfermero. El enfermero tenía cara de aburrido. Leíase claramente en su aspecto que se preguntaba si el médico parlanchín no acabaría nunca. El mayor Denisov, repitió Rostov, fue herido en Moklokten. Me parece que ha muerto, ¿verdad, Makeyev? Preguntó el médico en tono indiferente. El enfermero no confirmó las palabras del doctor. Veamos, es alto, rubio, dijo el médico. Rostov describió la persona de Denisov. Había uno que era así, exclamó alegremente el médico. Probablemente ha muerto. No obstante, me informaré en las listas. ¿No las llevas contigo, Makeyev? Están en casa de Makar Alexievich, dijo el enfermero, pero vaya usted mismo a la sala de los oficiales, si quiere, y allí lo verá, añadió dirigiéndose a Rostov. Querido, es mejor que no vaya usted, o por lo menos procure no quedarse en ella, dijo el médico. Pero Rostov saludó al doctor y pidió al enfermero que le acompañase. Tenga usted cuidado, no me dé luego la culpa a mí, gritó el doctor desde la escalera. Rostov entró en el pasillo acompañado por el enfermero. El hedor a hospital era tan fuerte en aquel lugar oscuro que Rostov se tapó la nariz y tuvo que detenerse para cobrar fuerzas antes de seguir adelante. A la derecha se abrió una puerta y apareció en ella un hombre flaco, apuntalado en unas muletas. Estaba amarillento, iba descalzo y solo llevaba puesta la ropa interior. Recostado en el marco de la puerta, miraba a los que pasaban con ojos relucientes y curiosos. Rostov dio una ojeada a través de la puerta y vio que los enfermos y los heridos estaban tumbados en el suelo sobre la paja y los capotes. ¿Puedo pasar a verlos?, preguntó Rostov. ¿Ver qué?, dijo el enfermero. Precisamente porque el enfermero no parecía muy dispuesto a permitírselo, Rostov decidido entró en la sala. El hedor, al cual se había ya acostumbrado en el pasillo, era allí más fuerte, más concentrado. Era evidente que provenía de allí. En una habitación alargada, vivamente iluminada por el sol, que penetraba por las grandes ventanas, los enfermos y los heridos estaban tendidos en dos hileras, dejando en medio un pasillo. La mayoría estaban sin conocimiento y no prestaron atención alguna a los que entraban. Los que tenían sus facultades despiertas incorporaban o levantaban sus rostros escuálidos, amarillentos y todos con una misma expresión de desesperanza de ser socorridos, de reproche y envidia por la salud de los demás. No apartaban los ojos de Rostov. Rostov avanzó por el medio de la sala, miró por la puerta de la habitación contigua, entreabiertas y por todas partes vio lo mismo. Se detuvo y miró en silencio a su alrededor. No se esperaba aquel espectáculo. Ante él había un enfermo tendido en medio del paso. Debía de ser un cosaco, pues llevaba los cabellos cortados en círculo. Estaba tendido de espaldas con las piernas y los brazos abiertos. Tenía la cara encendida, los ojos en blancos y las venas de los pies y de las manos todavía rojas, tensas como cuerdas. Con la cabeza dio un golpe en el suelo, pronunció algunas palabras con voz ronca y empezó a repetirla. Rostov aguzó el oído y comprendió lo que decía. Beber. Rostov miró a su alrededor para ver si podía volver al enfermo a su vasija y darle un vaso de agua. ¿Quién cuida aquí a los enfermos?, preguntó al enfermero. En aquel momento un soldado de intendencia que estaba de servicio en el hospital salió de la habitación contigua y con paso cansino se acercó a Rostov. Salud, excelencia, gritó clavando sus ojos en Rostov, pensando que era el jefe del hospital. Arréglale y dale agua, dijo Rostov indicando al cosaco. Obedezco, excelencia, dijo gravemente el soldado, girando los ojos y cuadrándose todavía más de lo que ya lo estaba, pero sin moverse de su sitio. No, aquí no es posible hacer nada, murmuró Rostov bajando los ojos. Iba a salir cuando percibió en la parte derecha de la sala una mirada muy severa. En el rincón, un viejo soldado sentado sobre una capa con el rostro amarillo, cadavérico, sin rasurar, le miraba fijamente con sus ojos lánguidos. A su lado, otro herido le decía algo indicándole a Rostov. Rostov comprendió que el viejo quería hablar. Se le acercó y vio que solo tenía una pierna doblada y la otra la tenía cortada por encima de la rodilla. Un enfermo muy alejado del viejo estaba tumbado, inmóvil, con la cabeza echada hacia atrás. Era un soldado joven. Una palidez de cera cubría su rostro. Las niñas de los ojos desaparecían bajo los párpados. Rostov vino a aquel soldado y sintió un escalofrío en la espalda. Parece que dijo el enfermero. No sé cuántas veces lo hemos pedido, excelencia. Está muerto.
desde esta mañana. Nosotros somos hombres y no perros, dijo el viejo soldado con un temblor en la barba. Haré que vengan enseguida, ya lo sacarán, dijo el enfermero. Vámonos, vámonos, exclamó vivamente Rostov, y bajando los ojos, acurrucándose y procurando pasar inadvertido entre aquellos ojos llenos de reproches y de envidia que le seguían, salió de la habitación. Capítulo 18. Atravesaron el pasillo y el enfermero le introdujo en el departamento de oficiales formado por 3 salas cuyas puertas estaban abiertas. Había allí lechos con oficiales heridos enfermos, tendidos o sentados. Algunos paseaban por la sala sus ropas de hospital. El primero que vio Rostov fue un hombrecillo flaco, de apacible aspecto, con gorra y ropa de hospital, que paseaba por la primera sala fumando su pipa. Rostov, al fijar en él, su mirada procuró recordar dónde lo había visto. «Ya ve usted dónde ha querido Dios que volviéramos a encontrarnos», dijo el hombrecillo. «Tuchin, ¿me recuerda usted? Estuvo usted bajo mi mando en Shukraven. Me han quitado un pedazo, mire usted», exclamó sonriendo y mostrando la manga vacía de su capote. «¿Busca usted a Vasily Dmitrievich Denisov? Es compañero mío. Está aquí, aquí». Y Tuchin le acompañó a la otra sala donde resonaban risas y voces. «Pero, ¿cómo es posible que pueda no ya reír, sino siquiera vivir aquí?», pensó Rostov, sintiendo la pestilencia cadáver de que estaba impregnado el hospital de los soldados y viendo las miradas curiosas que le acompañaban por todos lados y la cara del soldado joven con los ojos en blanco. Denisov dormía en un lecho con la cabeza oculta bajo las sábanas, a pesar de que eran ya las 11 de la mañana. «Ah, Rostov, buenos días, ¿qué tal?», gritó, igual que si estuviera en el regimiento. Sin embargo, observó con tristeza que tras de aquella vivacidad habitual se escondía un sentimiento nuevo, ruin, disimulado por la expresión de la cara, de la entonación y de la palabra. Su herida, aunque ligera, no estaba curada del todo, a pesar de que hacía 6 semanas que había sido herido. Tenía la cara hinchada y pálida como todos los hospitalizados, pero no fue esto lo que sorprendió a Rostov. Lo que principalmente le extrañó fue que Denisov no pareciera muy contento de la visita. Le sonría con esfuerzo y no se interesaba ni por el regimiento ni por la marcha general de las cosas. Cuando Rostov le habló de ello, Denisov se hizo el distraído. Rostov advirtió además que Denisov se sentía contrariado al oír hablar del regimiento y en general de la vida libre de fuera del hospital. Hubiérase dicho que quería olvidar aquella vida pasada e interesarse tan solo por su cuestión con el funcionario de intendencia. Cuando Rostov le preguntó cómo estaba el asunto, sacó de debajo de la almohada un papel que había recibido de la comisaría y el borrador de la respuesta. Los compañeros del hospital de Denisov que rodeaban a Rostov, alguien del mundo libre, se alejaron poco a poco cuando Denisov comenzó a leer. Por el aspecto de sus caras, Rostov comprendió que todos aquellos señores habían oído muchas veces aquella lectura y que estaban hartos de ella. Solamente su vecino del lecho contiguo, un grueso bulano que estaba sentado al borde del lecho y que fruncía las cejas fumando su pipa, y el pequeño Tuchin, sin brazo, escuchaban y movían la cabeza en señal de desaprobación. En mitad de la lectura, el bulano interrumpió a Denisov. «Yo creo», dijo dirigiéndose a Rostov, «que es mejor simplemente pedir gracia al emperador. Dicen que habrá muchas recompensas y probablemente se recompensará». «Yo pedir al emperador», pronunció Denisov con una voz a la que quería dar enérgica firmeza y calor, pero que vibraba de irritación. «¿Por qué? Si yo fuese un bandido, pediría perdón, pero que se me juzgue porque señalo claramente quiénes son los ladrones, que me juzguen, no me da miedo nadie. He servido lealmente al zar y a la patria, y no he robado nada. Degradarme a mí, escuchen lo que les escribo. Si hubiese robado al gobierno, está muy bien escrito, hay que reconocerlo, objetó Tuchin, pero no se trata de eso. Vasily Dmitrievich se dirigió a Rostov. Es preciso someterse y Vasily Dmitrievich no quiere hacerlo. El auditor ha dicho que las cosas se presentan muy mal. «Bueno, pues a mí me da lo mismo», exclamó Denisov. «El auditor ha redactado la réplica y debe usted firmarla y mandársela». Tuchin designó a Rostov. «Él debe de tener algún protector en el Estado Mayor. No se le podía presentar a usted mejor ocasión». «He dicho que no me rebajaría», interrumpió Denisov y prosiguió la lectura del documento. Rostov no se atrevía a aconsejar a Denisov y no obstante comprendía que el camino que proponía Tuchin y el otro oficial era el más seguro y hubiese estado muy contento de poderle prestar aquel servicio a Denisov, pero conocía su terquedad y su sincera vehemencia.
Cuando terminó la lectura del quisquilloso documento, que duró más de una hora, Rostov no dijo nada y, entristecido, pasó el resto de la jornada con los compañeros del hospital de Denisov que se agrupaban a su alrededor. Les contó todo lo que sabía y escuchó los relatos de los demás. Denisov callaba y durante todo el día estuvo malhumorado. Rostov, a la caída de la tarde, se dispuso a marchar y preguntó a Denisov si tenía que hacerle algún encargo. Sí, aguarda, dijo Denisov. Mirando a los oficiales, sacó el papel de debajo de la almohada, se acercó a la ventana donde estaba el tintero y se puso a escribir. Claro que no me matarán, a latigazos, dijo alejándose de la ventana y entregando a Rostov un gran pliego cerrado. Era la súplica dirigida al emperador, redactada por el auditor y en la cual Denisov, sin mencionar en absoluto la falta del intendente, pedía simplemente perdón. Entrega esto a quien corresponde. Ya veo que... No terminó la frase y sonrió con una sonrisa dolorosa y forzada.